Bueno, ahí ya está grabando, Ricardo, cuando quiera. Listo, Jesús, Jesús, si querés poner la pantalla. y tenés que activar tu micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Ya se activó. Activar el micrófono. Ahí está, Y, perfecto. lo pongo ya en pantalla completa, ¿de acuerdo? Sí. Ricardo, ¿vos lo presentás entonces? Sí. Adelante. Gracias a todos por haberse conectado. Este es parte de los encuentros de sociabilidad académica que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de Río Negro. En este caso nosotros estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial, es Jesús Martínez Frías, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología. Luego de recibirse hizo toda una formación tanto en España como en diferentes países como el Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, actualmente es investigador científico del Instituto de Geociencias, el IGEO, y donde es jefe del Grupo de Investigación de Meteoritos y Geociencias Planetarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del Laboratorio de Geociencias de Lanzarote y director de la Red Española de Planetología y Astrobiología. También es profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, colaborador científico del Planetary Habitability Laboratory de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Es miembro de los equipos de ciencia de las misiones a Marte, como el Curiosity, como el proyecto Curiosity, ExoMars y Mars 2020. Colaborador del proyecto Biomex de la Estación Espacial Internacional. Bueno, hay un montón de cosas que podría hablar de Jesús, pero lo vamos a dejar hablando a él ahora. Gracias. Muy bien, pues buenos días allí en Argentina y buenas tardes desde España. Espero que se me escuche bien. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al grupo de Geología o a la Facultad de Geología o al Departamento de la Universidad Nacional de Río Negro por invitarme a impartir esta charla. Espero que sea interesante y amena. He procurado poner una imagen bastante impactante en el inicio, en la portada. Jesús, ¿Sí? Sabes que vemos como que titila la pantalla. No sé si tendrás algún problema con tu pantalla ahí, como que la presentación titila. No por mi parte. A mí yo la veo clara. Mirá vos, qué raro. Y sí, se ve como que titila, digamos, lo vemos, pero... Sí. ¿Sigue? Sí, sigue titilando, sí, sí. Y si no podemos volver a... salimos y entramos de nuevo, pero... Dale, probemos saliendo y entrando de nuevo, pero... Sí, entonces cortamos la comunicación, ¿no? Si querés... ¿Ahora se ve bien? Ahí no titila. Claro, pero ahí no está en pantalla completa. Claro. Pero se ve, ¿no? Sí, pero ahí no está titilando. Bueno, entonces casi lo podemos dejar así, ¿no? Pienso que sí. No sé, que a lo mejor el problema es cuando lo pones en pantalla grande. Voy a intentar de nuevo ponerlo en pantalla grande. Dale. Y sí, titila, no sé por qué. Pues voy a intentar ampliarla un poco más. Bueno, ahí está. Para que haya mejor... Yo creo que así sacale si querés la diapositiva a la izquierda de las presentaciones. Esas las puedes sacar. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Ahí no titila. No. Muy bien, bueno, pues voy a continuar diciendo que bueno, esta es una imagen bastante espectacular de una zona de Marte donde aparecen unas venas, unos pequeños filones con sulfato de calcio. Bueno, reflejan probablemente procesos hidrotermales, pero luego podemos entrar más en el debate. La idea de la conferencia es dar una visión general sobre qué es lo que conocemos sobre geología y habitabilidad en Marte, enfocado sobre todo a los datos que recibimos de la misión del rover Curiosity, que es la última misión de un rover que está funcionando en Marte y en la que yo me incorporé en el año 2004, hace ya 16 años, ¿no? El tiempo vuela y, bueno, hemos tenido unos resultados interesantísimos. La siguiente imagen, a ver si consigo que se abra. Lo que pretende decir es esto que he puesto aquí, es que todas las misiones planetarias, en particular las misiones a Marte, lo que están confirmando es que la geología planetaria, también llamada astrogeología, no sé si es muy conocida en Argentina,
En España no es todavía muy conocida, a pesar de que yo ya empecé con ella hace casi 30 años, ¿no? Pero a pesar de eso todavía sigue habiendo un gran desconocimiento del importante papel que juega la geología planetaria, sobre todo para la exploración de tanto de la Luna como de Marte, de asteroides o de planetas enanos, ¿no? Y sobre todo para identificar las condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta pues, especialmente los paleoambientes relacionados con el agua. He traído aquí una definición, porque me han comentado bueno, pues que habría estudiantes. Una definición de la geología planetaria o astrogeología es la más aceptada hasta el momento. Es la que ya propuso el doctor Eugene Shoemaker, que está considerado el padre o el abuelo de la geología, que ya falleció. De hecho, es la única persona cuyas cenizas o parte de sus cenizas se encuentran en la Luna. Él era geólogo y astrónomo y fue la persona que estuvo entrenando a los astronautas de las misiones Apolo y además el fundador del Astrogeology Research Program, o uno de los grandes fundadores, de los principales fundadores. La astrogeología se considera pues el estudio a distintas escalas del origen, la composición, la distribución y la evolución de la materia condensada en el universo en forma de planetas, satélites, cometas, asteroides y partículas de distintas dimensiones y génesis. Bueno, y para ello utiliza pues tanto métodos de campo, en este caso el campo sería otros planetas, ¿no? Y también los meteoritos, serían asteroides, meteoritos, lunas, Marte, y todavía no hemos podido llegar físicamente nada más que a la Luna, pero muy pronto, yo creo que en unos pocos años, podremos poner un pie en Marte, ¿no? De esto podemos también debatir un poco después. Esta es esta es una imagen. Bueno, aquí he traído primero una especie de composición, de collage de los temas que se abordan dentro de la geología planetaria. Es un campo amplísimo de trabajo, esto lo digo para los estudiantes. Hay un gran futuro también en los aspectos de geología planetaria y lo que se necesita sobre todo es ser un buen especialista en geología, en cualquier campo, ¿no? Y luego, pues, puesto que el espacio es otro sitio donde nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad, tener también un conocimiento de los procesos planetarios, del origen y la evolución de los cuerpos planetarios y luego intentar extrapolar el conocimiento desde aquí, desde la Tierra, con los modelos terrestres, que se ha visto que son perfectamente extrapolables a otros planetas, igual que los principios físicos, las leyes físicas y las leyes químicas, los principios geológicos también son extrapolables a otros planetas. No sabemos todavía en relación con la biología, porque ahí tiene un gran problema la biología. Al mismo tiempo que la física, la química o la geología, las matemáticas, por supuesto, se ha demostrado que son extrapolables a otros lugares del espacio, del universo, con la biología no sabemos todavía, ¿no? Porque el único ejemplo de vida que conocemos hasta el momento es la vida de la Tierra. Ojalá se hubiera descubierto algo ya, pero no se ha descubierto ni un solo microorganismo, ni un virus, ni una bacteria, absolutamente nada que no sea terrestre hasta el momento. También es verdad que llevamos muy poco tiempo explorando el espacio y, por lo tanto, no sabemos si los principios que regulan, los principios metabólicos que regulan cómo es la vida en otros sitios, siguen las mismas pautas que la terrestre o no. Por eso no podemos hacer esa extrapolación de análogos microbiológicos tampoco, porque todavía no tenemos ninguna analogía con la que comparar los microorganismos terrestres, ¿no? Entonces solamente podemos hacer inferencias teniendo en cuenta, pues eso, una vida basada como en la Tierra, en la química del carbono y en la presencia de agua líquida, ¿no? Que son pues, los dos componentes principales que requieren aquí, por lo menos en nuestro planeta. Bien, en el contexto de cuáles son los temas que aborda la geología planetaria, pues aborda el origen y la formación de los planetas, la Tierra primitiva, las smokers, las cold ships, las frías, los black smokers y white smokers, las chimeneas submarinas, hidrotermales, los procesos geológicos también de estudios sobre otros planetas. Hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido un geólogo. Por cierto, además ha sido Harrison Smith, que fue geólogo, fue senador de los Estados Unidos y además fue una de las personas que ha impulsado el tema de los recursos del espacio cercano a la Tierra. Otros temas que abordan son los estudios espectroscópicos, como este espectro que vemos aquí, que es un espectro Moss-Bauer, la geodinámica planetaria, como vemos aquí, y saber si un planeta está vivo o no. Es algo muy relevante, sobre todo para el tema de la búsqueda de vida, como veremos después. El vulcanismo planetario, aquí vemos una imagen del Monte Olimpo,
el volcán marciano gigantesco, estudios, bueno, esto es precisamente una foto de la campaña que hice a la Antártida, donde salimos de Ushuaia en el año 2000, hace ya 20 años, también el tiempo vuela, y bueno, pues estudios de planetas terrestres como Marte, de lunas heladas como Europa, o como cuerpos ricos en hidrocarburos, como puede ser Titán, procesos de biomineralización, estudios de asteroides, estudios del hielo en otros cuerpos planetarios, como estos polos helados de Marte, partículas de polvo interplanetario y meteoritos, como vemos aquí a partir del estudio de los cóndrulos y de estas IDP, de las partículas de polvo interplanetario, cráteres de impacto, bueno, pues estudios de hielo en distintas condiciones y también lo que se llaman las cargas de pago científicas, las scientific payloads, que van asociadas a las misiones planetarias. Es decir, desde la geología tenemos un amplio espectro de trabajo que cubre todos los cuerpos planetarios, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Jesús. Continúo. De acuerdo, si hay algún problema, por favor, interrúmpanme. En relación con la astrobiología, que aquí la tenemos que vincular, obviamente, a la geología planetaria, puesto que vamos a abordar aspectos de habitabilidad, simplemente dar unas perfiladas de lo que es la astrobiología. La astrobiología es una especie a mí me gusta definirla como una especie de plaza a la que se pueden llegar a través de distintas disciplinas. Es decir, yo soy astrobiólogo, pero se puede llegar a la astrobiología desde la geología planetaria o desde la astrofísica o desde la química prebiótica o desde la ingeniería aeroespacial o desde la microbiología. Es decir, desde distintas disciplinas se puede acercar uno a intentar comprender cuál es el origen, la evolución, la distribución y la vida en el universo, si es que esta existe, ¿no? En esta imagen está reflejado pues, el concepto fundamental de lo que es la astrobiología, que lo que pretende es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo, desde la formación de las primeras partículas elementales hasta la estructuración de todas ellas en organizaciones mucho más complejas, la formación de planetas, la evolución de esos planetas y también la emergencia y la evolución de la vida hasta alcanzar de nuevo pues, el ser humano, que estamos en la cúspide, aunque a veces no lo parezca, de toda esta organización y nos preguntamos si este proceso ha podido ocurrir en otros lugares. Bien, dentro de lo que es la astrobiología, solamente traer que la astrobiología dentro del ámbito del NASA Astrobiology Roadmap, que es la hoja de ruta de NASA, que bueno, a mí me parece y me sigue pareciendo la más importante hasta el momento, hay tres grandes preguntas que son las que tenemos que responder y es cómo empezó y se desarrolló la vida, si existe vida en algún lugar del universo y cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Esta pregunta es importante porque al principio la astrobiología comprendía únicamente aspectos de encontrar o detectar indicios de vida o huellas de que esta vida existió en el pasado, sobre todo enfocada al ámbito de los microorganismos, ¿no? De los biomarcadores. Pero ahora, en esta revisita que se hizo o reestructuración que se hizo del roadmap, de la hoja de ruta, se considera el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Es decir, que los aspectos de la traslación como astronautas de la vida a otros planetas, los conceptos de habitabilidad, teniendo en cuenta los seres humanos, también entran dentro del ámbito de la astrobiología. Bien, lógicamente Marte es nuestro primer objetivo, es el primer paso de la humanidad hacia otro planeta. Todavía no hemos conseguido dar un paso a otro planeta. Es fundamental lo que estamos haciendo. Yo creo que la movilización del ser humano al espacio constituye, aunque esto es otra conferencia, un cambio paradigmático, un cambio de paradigma, un cambio cultural de toda la humanidad que está ocurriendo casi sin que nos demos cuenta de ello. Antiguamente pues solamente nos podíamos mover dentro de la Tierra y podíamos trasladar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra religión, lo bueno, lo malo, absolutamente todo, pues de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de un continente a otro. Pero ahora, por primera vez desde hace aproximadamente medio siglo nada más, estamos empezando a salir al espacio y estamos empezando a comprender que podemos trasladar todo nuestro bagaje cultural de un planeta a otro. Y esto va a ocurrir, ¿no? Y por eso yo estoy convencido de que nosotros hemos tenido la suerte, por lo menos mi generación, de ser la generación del espacio, la generación que ha visto algo que no se había visto nunca y que constituye un hito
en la historia de la humanidad, y es que el ser humano da ese paso de movilización o de traslación desde la Tierra al espacio. Esto formará parte de los libros de historia, ¿no? El paso de Yuri Gagarin y todo lo que se está haciendo después, ¿no? Y probablemente la llegada a la Luna y también la llegada al primer planeta que tenemos, que es Marte. Marte yo creo que ejemplifica muy bien cómo va a ser todo este proceso de salida de la Tierra a otros planetas, todos los problemas que vamos a tener en cuanto a habitabilidad, y al menos en el ámbito de los planetas terrestres, porque hay muchos otros tipos de planetas, pues vamos a aprender muchas cosas y vamos a cometer muchos errores también que nos van a permitir aprender de cómo tenemos que realizar estas actividades. Por eso Marte es el ejemplo que mejor podemos poner para saber cómo se va a producir todo este movimiento, ¿no? Bien, en cuanto a las misiones a Marte y la habitabilidad, aquí tenemos pues esta línea temporal de esta hoja de ruta de NASA, donde pues entre los años 2001 al 2013 se abordaba sobre todo hasta el 2016 los ambientes habitables. Posteriormente, los objetivos fundamentales de las misiones estaban más enfocados a la búsqueda de signos de vida, y en el futuro, a partir del 2021, yo creo que van a estar enfocados más a los conceptos propios de habitabilidad. Es decir, a cómo nosotros nos podemos adaptar y podemos desarrollar todas nuestras actividades al espacio, lo cual va a conllevar no solamente geología planetaria, sino muchas otras disciplinas que también van a ser útiles en este ámbito astrobiológico, desde la medicina espacial hasta el derecho espacial, la arquitectura espacial, la agricultura espacial, absolutamente, incluso la política espacial, ¿no? Absolutamente todo se va, o el periodismo espacial, todo se va a abrir al espacio, para lo bueno y para lo malo. Y por eso es importante, pues, conociendo los errores que hemos cometido en el pasado, intentar no cometerlos en el futuro, aunque sea difícil, por lo menos tener constancia de ellos. Bien, rápidamente, ¿sí? Bueno, pues que alguien tiene abierto el micrófono. Pedimos a todos los que están conectados que desactiven, porque por ahí se escucha ruido. Bien, únicamente decir que no ha sido fácil llegar hasta el momento en el que estamos. Simplemente pongo este portrait, este retrato de familia de la exploración de Marte, pero aquí he seleccionado unas misiones que han sido muy importantes o muy relevantes, ¿no? Para contextualizar dónde estamos y cómo hemos llegado. Tenemos las misiones Viking en los años 70, y cómo han ido evolucionando tecnológicamente, ¿no? Las Mars Pathfinder en el año 96 con el pequeño rover Sojourner, las Mars Exploration Rover, Spirit y Opportunity en el 2003, el Lander Phoenix, que llegó al polo norte de Marte en el 2007, y en el 2011 el MSL, el Mars Science Laboratory, el rover Curiosity, que es donde pues nuestro equipo, nosotros estamos trabajando, ¿no? Y bueno, luego como orbitadores pues tenemos el MGS, el Mars Express, el MRO o el Mars Odyssey, ¿no? Que también son importantísimos, puesto que hay una conexión, hay una colaboración entre los orbitadores y los landers y los rovers. Bien, desde el punto de vista de la geología planetaria o la exploración de Marte, en conexión con la astrobiología y con los aspectos de habitabilidad, hay 4 grandes pilares que sustentan esta investigación. Por una parte tenemos la información que obtenemos a partir de los meteoritos de Marte. Hay impactos gigantescos que se producen contra la superficie de Marte que eyectan material que llegan en forma de meteoritos a la Tierra. Hasta el momento tenemos unos cuantos ejemplares, no muchos, pero unos cuantos ejemplares de meteoritos marcianos en la Tierra. Otro pilar informativo, por así decirlo, de Marte son las misiones a Marte. Otro, los análogos de Marte, esto es una zona donde estoy trabajando ahora, en Lanzarote, un análogo muy interesante para la exploración de Marte y también de la Luna. Ya veremos el tema de los análogos más en detalle. Son zonas de la Tierra con características que nos permiten pues, probar modelos y también prototipos de instrumentos que van a volar. Y hay un pilar, una cuarta pata sobre la que se sustenta esta investigación, que son las cámaras planetarias. Las cámaras planetarias son laboratorios donde nosotros podemos simular, podemos emular los procesos que ocurren en Marte. En las cámaras planetarias, estas son del Centro de Astrobiología de Madrid, donde nosotros podemos incluir material y trabajar analizando ese material bajo condiciones marcianas.
incluyendo CO2 o bajando la presión atmosférica, bajando la temperatura o incorporando metano. Es decir, para saber cómo serían esos resultados que se obtienen bajo condiciones marcianas. Bien, en el ámbito de los análogos, que es un ámbito muy geológico, porque nosotros vamos a trabajar directamente sobre el terreno aquí en la Tierra, simulando de alguna manera que estamos trabajando en Marte, como Marte fue en la actualidad, es en la actualidad o como fue en el pasado sobre todo, porque nosotros podemos hacer esa extrapolación, esa analogía desde el punto de vista geológico, tenemos esa componente temporal también, haciendo analogías con respecto al pasado marciano, ¿no? Y cómo fueron los procesos. Es importante decir que no hay ninguna zona de la Tierra que sea exactamente como Marte o como ningún otro planeta o luna de nuestro sistema solar, pero que sí es posible identificar determinados sitios que se denominan análogos, donde nosotros podemos pues, evaluar modelos científicos, probar nuevos instrumentos, equipos analíticos, etc., ¿no? Es decir, que esta es una de las bases fundamentales. Dentro del tema de la geología planetaria, el agua y la habitabilidad, puesto que estamos hablando que el agua es un componente, un factor importantísimo, nos podemos plantear una serie de cuestiones relevantes, ¿no? Y que no son para nada ciencia ficción. La primera es, ¿fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica? Ahora se está viendo que la actividad geológica, la vitalidad geológica de un planeta es fundamental para que ese planeta pueda haber tenido o tenga vida. Es decir, que existe una correlación entre esa vitalidad geológica y la posible existencia de vida. ¿Por qué? Pues porque en un cuerpo inerte es muy difícil que la vida emerja y se desarrolle. En un cuerpo que está continuamente cambiando, modificando, destruyendo y generando nuevos ambientes, la vida tiene más sitios, más lugares donde poder emerger y poder diversificarse. Y de ahí esa colaboración, esa correlación que existe entre biodiversidad que no podría existir si no existiera previamente la geodiversidad, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es si hubo agua líquida en el pasado del planeta. Bueno, esto vamos a intentar responder y hay bastantes evidencias que indican que sí, ¿no? Podemos preguntarnos si Marte está activo en la actualidad. Esto no estaba claro, ahora ya sabemos, tenemos evidencias que voy a comentar también, recientes además, de hallazgos recientes y resultados de estudios recientes que nos indican que Marte todavía mantiene una cierta actividad geológica. Y finalmente, si existe actualmente agua líquida en Marte. Esto es un problema, no sabemos si Marte existe agua líquida en superficie, desde luego es prácticamente imposible que exista porque en Marte la presión atmosférica es muy baja, está solamente entre 5 y 11 milibares y no hay presión atmosférica suficiente para mantener el agua líquida estable sobre la superficie de Marte. Por eso el agua migra, ¿no? Aunque esto también es discutible por lo que veremos después, ¿no? Pero en el pasado es distinto, porque la atmósfera de Marte era distinta en el pasado, ¿no? Bien, otra serie de preguntas que nos podemos hacer es si fue Marte un planeta habitable. El concepto de habitabilidad es un concepto también muy relativo, no es la misma la habitabilidad para los seres humanos que la habitabilidad para por ejemplo, los microorganismos extremófilos o microorganismos que viven perfectamente en ambiente de metano o sin oxígeno o con CO2 o bajo tierra o bajo altas dosis de radiación. Por eso, ¿fue Marte un planeta habitable? ¿Hubo en el pasado vida en Marte? Esto no se descarta todavía. Estamos intentando encontrar evidencias de estas huellas de vida pasada en Marte, ¿no? ¿Es Marte actualmente un planeta habitable? ¿Podría ser habitable para algún tipo de microorganismos? Son preguntas que no son ciencia ficción, son ciencia arriesgada, pero son ciencia avanzada que nosotros podemos hacer, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿podría haber vida en la actualidad? ¿Podría todavía existir vida en Marte? Bien, en superficie prácticamente está descartado, porque sabemos que la radiación ultravioleta en Marte es muy, muy alta, está entre 200 y 400 nanómetros y es prácticamente imposible que no se destruya ningún compuesto orgánico que exista sobre la superficie de Marte. Pero sí sabemos, porque además hemos hecho experimentos en estas cámaras de simulación de ambientes planetarios, nosotros hemos hecho experimentos y hemos visto que con una pátina de tan solo 300 micras de basalto o de 1 milímetro de jarosita o 1 milímetro de yeso, ya no llega para nada esa radiación ultravioleta. Se produce lo que se denomina ese shielding, ese escudamiento con respecto a la radiación y podría existir una colonia de microorganismos viviendo bajo la superficie de Marte, ¿no? Aunque esto todavía no lo sabemos, pero la posibilidad existe, ¿no? Y bien, una última imagen en este sentido
es que en relación con el agua hay que decir que, bueno, al igual que ocurre en la Tierra, no todo el agua de Marte es igual. Marte ha sido geodiverso y por lo tanto ha tenido como consecuencia de esa geodiversidad una diversidad de ambientes y de sistemas geológicos que han estado funcionando y que han estado modificando las características hidroquímicas e hidrogeoquímicas del agua. Por lo tanto, no todo el agua de Marte es igual. No todo el agua de Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. Muchas veces cuando otras personas hablan de que se descubre agua en Marte, no se dan cuenta de que se descubre agua en distintas condiciones, se descubren distintos procesos, distintos ambientes. No es que se esté continuamente descubriendo lo mismo, sino que se están hallando en, cosas diferentes que son muy interesantes, ¿no? No todo el agua de Marte es de la misma edad y además es fundamental saber si actualmente el agua forma parte de un proceso dinámico. Por esto que comentaba anteriormente, es decir, no es lo mismo que el agua se encuentre en un estado estático, sino saber si el agua se mueve realmente. Existe una especie de ciclo del agua, por supuesto, salvando las distancias, no como el ciclo del agua terrestre, pero si existe algún tipo de actividad geodinámica donde el agua se pueda movilizar, y esto tendría también repercusión en relación con la vida, ¿no? Con la búsqueda de vida. Bien, esto es Marte, como lo conocemos en la actualidad. Marte tiene dos polos helados, el polo norte y el polo sur, donde hay hielo de agua y hielo de CO2. Están cartografiadas además las zonas. Marte es un planeta fundamentalmente volcánico. Aquí tenemos una imagen del volcán gigantesco del Monte Olimpo, el mayor volcán, la mayor estructura volcánica que se conoce del sistema solar. Y bueno, aquí tenemos la zona de Tarsis, tenemos cañones inmensos. Es decir, que en Marte es una enorme bola volcánica, aunque ya sabemos que en Marte ha habido procesos mucho más complejos. La cuestión es que desde el punto de vista geológico, pues todos los modelos geodinámicos implican que Marte en el pasado fue muy diferente a como es en la actualidad. Marte tuvo un ciclo hidrológico o hidrogeológico similar al de la Tierra, con lagos, ríos, mares e incluso un supuesto océano que cubría todo su hemisferio norte, ¿no? Bien, las interacciones entre la litosfera y la atmósfera fueron fundamentales. Es decir, la actividad geológica jugó un papel crucial para determinar las condiciones de habitabilidad de la superficie de Marte. He puesto esto para que se entienda bien, no sé si hay alguien que no sea geólogo, pues los especialistas, por favor, que me disculpen. Bueno, esto es del volcán Calbuco en Chile, de una erupción del 2015, y la he puesto porque es espectacular, con la pluma que llega hasta, bueno, hasta muchos kilómetros por encima de la superficie. En este caso, la mayor parte de los volátiles son 70% es vapor de agua y el CO2 supone entre el 10 y el 40%. Es decir, que la actividad geológica que existía en Marte y las ingentes cantidades de volátiles que estaban emitiéndose como consecuencia del volcanismo tuvieron que jugar un papel fundamental en el enriquecimiento de la atmósfera en numerosos elementos y en la transformación de la atmósfera con respecto a lo que es en la actualidad, que es una atmósfera mucho más residual. Por eso, bueno, aquí tenemos una imagen de, aquí lo he puesto, está la península ibérica, y bueno, este es el tamaño del Monte Olimpo, para que se hagan una idea del tamaño. Es un volcán gigantesco, tiene aproximadamente unos 500 kilómetros de base, unos 25 kilómetros de alto, es un volcán en escudo. Y bueno, pues nos tenemos que imaginar un planeta más pequeño que la Tierra, el tamaño está entre la Luna y la Tierra, con enormes volcanes emitiendo ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera, ¿no? Las condiciones de habitabilidad, obviamente, eran muy diferentes a como son en la actualidad, donde ya no existe esta actividad geológica. Bien, no sabemos muy bien qué es lo que pasó, pero sí sabemos que Marte se paró geológicamente, paró también el supuesto campo magnético que tuvo que ser parecido al de la Tierra y, por lo tanto, el viento solar, que es un viento protónico que está continuamente embarriendo y afectando a las superficies planetarias, ha ido, como ha demostrado la sonda MAVEN de la NASA, barriendo poco a poco la atmósfera mucho más densa que tenía en la actualidad, mucho más rica en otros componentes, en otros compuestos, y dejar solamente una atmósfera residual y el Marte que nosotros vemos. Pero si hacemos un esquema de lo que era Marte, pues en este esquema podemos ver cómo tenía que haber pues, ríos, lagos, mares, sistemas hidrotermales, donde las rocas volcánicas interaccionaban
con el agua, con la atmósfera, muy similar a la Tierra. Se supone, siendo conservadores, que Marte tuvo agua líquida sobre la superficie y también subsuperficial, siendo conservadores durante los primeros 1.000 millones de años de su vida. Marte tiene la edad de la Tierra, tiene unos 4.500, 4.600 millones de años, y siendo conservadores durante al menos 1.000 millones de años existió actividad, ¿no? Y bueno, pues no sabemos si esta edad fue suficiente, este periodo de vitalidad geológica fue suficiente para que la vida pudiera emerger y pudiera tal vez evolucionar, aunque fuera de manera muy primitiva, ¿no? Y dejar algún resto que nosotros podamos identificar ahora. Bien, aquí esta es otra imagen donde se observa muy bien lo que se llama la dicotomía marciana, el hemisferio norte mucho más liso, mucho más joven, menos caracterizado, y el hemisferio sur mucho más complejo. Por decirlo de alguna manera, Marte tendría dos grandes placas, una placa que sería, por así decirlo, equivalente a la corteza oceánica terrestre, y una placa más gruesa equivalente a la corteza continental. Aunque esto, desde luego, es mucho más complejo en sus primeros periodos, ¿no?, de desarrollo y de funcionamiento. En Marte las llanuras se denominan planitia. Bueno, aquí tenemos el mapa de Marte con el hemisferio sur más rugoso y más complejo y el hemisferio norte mucho más liso y más joven. A las llanuras se las denomina planitia, a los volcanes se los denomina tolus, mons o patera, dependiendo de sus morfologías, y las regiones de las tierras altas del sur se denominan terra. Bien, el mapa de Marte cada vez es más complejo, cada vez vamos disponiendo... Ahí dejamos, disculpa Jesús, ahí dejamos, no podemos ver la presentación, no sé qué pasó, que quedó en negro. ¿Aquí ahora? Sí, está toda la pantalla en negro. No sé qué pasó. Voy a intentar Si querés, entrar y salir otra vez. Claro. A ver si es que hay algún problema. Puede ser un problema de conexión. Igual les repetimos a todos los que están que mantengan los micrófonos apagados, las cámaras apagadas para no tener problemas de conexión. Venía escuchando espectacular igual. Bueno, vamos a ver. Está bien también hacer un descanso. Sí, por supuesto. A ver si se ve algo. Disculpen, yo tengo una pregunta para hacer con el mapa que se había mostrado recién, que tenía como un cañón. ¿Eso indicaría que había movimiento de placas? Bueno, como un rift. Podemos dejarlo para el final, porque es un tema complicado. Sí. Vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Sí? A ver si podemos presentar ahora. A ver. Está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Y de tamaño se ve bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Muy bien, bueno, pues como estaba comentando, ahora poco a poco podemos tener más datos sobre las características geológicas de Marte. Tenemos un mapa mucho más complejo que nos indica que Marte no es tan monotemático como se pensaba, sino que Marte es mucho más geodiverso, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista de la astrofísica, pues muchos astrofísicos se sorprenden, sobre todo bueno, pues los que no tienen muchos conocimientos de geología, porque Marte no representa una fotografía fija. Es decir, cuando ellos encuentran algo ahí, hay que explicarles que desde el punto de vista geológico nosotros ahora mismo tenemos solamente una fotografía, una imagen fija, pero esa imagen fija puede representar el solapamiento de muchos diferentes procesos geológicos que se encuentran en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esa visión geológica de Marte es fundamental para comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? Bien, voy a ir un poco más rápido porque son y 39. Este es el módulo InSight, es un módulo que ha llegado hace poco, llegó en noviembre de 2018 a Marte. No es un rover, sino que es un lander, y por primera vez para intentar ver si Marte estaba activo, el módulo InSight es el acrónimo de Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. De alguna manera, InSight intenta entrar en las tripas, ¿no?, en el corazón de Marte, y ver si en Marte existe todavía algún tipo de actividad residual, aunque sea, ¿no? Y bueno, la sorpresa ha sido, esta es una imagen muy reciente, es que Marte está geológicamente activo,
está confirmado por NASA, no está muerto geológicamente porque ha sufrido 174 pequeños terremotos en 10 meses, algunos no tan pequeños, pero de alguna manera todavía, como se dice por aquí, el que tuvo, retuvo, y Marte tiene una cierta actividad geológica, lo cual es importante también por lo que he comentado al principio en relación con la vida. Lo que me comentaba, no sé quién era con respecto a las placas, ahora que estamos ya con esta imagen, pues hay artículos que hablan sobre posible tectónica de placas en Marte, no ahora, pero sí al principio, cuando estuvo más activo en sus primeros episodios, en el Marte antiguo, en el Marte primitivo. De todas maneras, no sería un movimiento de placas tan dinámico y tan espectacular como el actual que vemos en la Tierra, ¿no? Tendría que ser algo más como una dinámica litosférica más restringida. Pero el origen, por ejemplo, de esos gigantescos cañones podría deberse al movimiento de esas placas, pero también podría moverse a simples deformaciones de la litosfera marciana como consecuencia incluso de rugosidades generadas por los ingentes volcanes que producen deformaciones en la litosfera. Hay artículos muy interesantes sobre este tema. Yo no soy experto en geofísica, pero hay estudios muy interesantes para aquellos que quieran saber más sobre si en Marte hubo tectónica de placas o no. Bien, pues rápidamente, ahora en Marte vamos a tener varias misiones, pero yo estoy involucrado en 3, que no está nada mal, la verdad es que es muchísimo trabajo. La del NASA MSL, el Mars Science Laboratory, el rover Curiosity, y las 2 que van a salir, que son la ExoMars, que es una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, en colaboración con Roscosmos. Estaba prevista para el 2020, pero bueno, entre el coronavirus y otros temas europeos en los que somos muchos países para ponernos de acuerdo, pues se va a mover al 2021. Y la misión del rover Mars 2020, que se llama Perseverance, que recientemente tuvo nombre, en la que también participó a través del profesor Roger Binns, de Los Álamos. Bien, esta es una imagen que me gusta mostrar del rover Curiosity, porque no es el típico cochecito que se envía a Marte, no es ningún juguete. Que se hagan una idea las personas que lo ven, espero que se vea bien la pantalla. Aquí hay una persona detrás que sirve de escala. Es un coche de 3 metros de alto cuando tiene el mástil levantado, pesa cerca de 1 tonelada y lleva 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados, que son un auténtico ingenio que está trabajando y está, bueno, generando continuamente información. También fue interesantísimo cómo se pudo hacer aterrizar a un rover de cerca de 1 tonelada, ¿no? El riesgo de aterrizar en Marte, ¿no? Que fue, bueno, pues algo que desde el punto de vista de la ingeniería fue un éxito total, ¿no? Bien, el rover Curiosity se ha movido desde que lleva allí desde hace unos cuantos años, no muy rápido, se mueve despacito, pero ya hemos podido hacer algo más de 20 kilómetros y en estos 20 kilómetros cada punto, cada zona está perfectamente diseñada, estructurada y se puede realizar en ellas todo tipo de estudios, ¿no? Estudios geológicos e incluso pequeños taladros, son muy pequeñitos, es como los de un dedo con meñique aproximadamente, ¿no? Pero el rover ExoMars, el rover de la Agencia Espacial Europea, sí lleva un perforador, lleva un taladro que va a poder perforar hasta 2 metros por debajo de la superficie, lo cual es muy interesante por lo que decía desde el punto de vista astrobiológico, ¿no? Pero aquí vemos cómo se pueden hacer estas pequeñas perforaciones con la herramienta que se llama el RAT, el Rover Abrasion Tool, y además se pueden hacer microanálisis, pequeños análisis desde la zona hasta los bordes para ver cómo va variando la composición química y la composición mineralógica en cada una de las zonas. En relación con los temas de habitabilidad a nivel general, pues aquí tenemos un mapa de distribución de los sitios con minerales hidratados. Todos estos puntitos de color verde, voy a intentar poner la pantalla más grande. Son sitios donde se ha encontrado agua o minerales relacionados con el agua y los minerales, pues obviamente están resultando unos excelentes geomarcadores de habitabilidad, no biomarcadores. No se puede hablar de biomarcador a no ser que sepamos que ese marcador está clara e inequívocamente relacionado con la vida, ¿no? Sin embargo, sí podemos hablar de geomarcadores de habitabilidad. Y desde el punto de vista de la geología, pues los minerales son excelentes geomarcadores, sobre todo aquellos que contienen agua en su fórmula estequiométrica, como puede ser el yeso o la epsomita, o aquellos que requieren la formación de agua líquida para formarse, como puede ser la jarosita, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí tenemos desde el punto de vista geológico otras evidencias de que ha habido una circulación de fluidos. Aquí tenemos, ya entramos dentro del campo de los análogos,
Pues aquí tenemos un conglomerado en Marte y un conglomerado en la Tierra, es decir, que necesitamos que exista un proceso sedimentario en un ambiente de alta energía suficiente para arrancar los cantos, los clastros y ir moviéndolos y transportándolos. Aquí tenemos, pues por ejemplo, los rellenos de los pequeños filoncillos con sulfato de calcio. Esto también es muy interesante porque de alguna manera tendríamos microzonas de habitabilidad, es decir, si hay un astronauta que va aquí y dice qué muestra debería tomar, pues sería interesante tomar las muestras por donde sabemos que el agua se ha introducido a través de la grieta, la fractura, y ha dejado su carga mineral en forma de una pequeña vena o un pequeño filón, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen del lander Phoenix, que estuvo en el polo norte de Marte. El lander llevaba una pala, no se puede mover, no tiene ruedas, pero pudo excavar por debajo de la superficie del regolito de Marte y pudo detectar el hielo de agua. Es decir, a tan solo unos pocos centímetros por debajo del suelo marciano hay una especie de permafrost, una mezcla de hielo y barro, por así decirlo, y además lo analizó y era hielo de agua. Es decir, que sí hay hielo por debajo de la superficie de Marte. Aquí traigo dos imágenes de unas investigaciones en las que participamos en el marco del Curiosity, de las cuales estoy muy orgulloso y además no creo que se vuelvan a repetir o va a ser muy difícil. Tuvimos la suerte de ser portada en la revista Nature Geoscience con el hallazgo de procesos que nos evidenciaban la presencia de agua líquida en la noche marciana, en relación con los percloratos, con las sales que hay por debajo del suelo marciano. Y este es otro trabajo del cual estuvimos, lo voy a pasar rápidamente, muy orgullosos, que también fue portada en Geology, donde encontramos estructuras de escape de fluidos, chimeneas de sedimentos fluidizados, muy parecidos a los que nosotros encontramos aquí, por ejemplo, en la zona de Sierra Almagrera, en el Barranco del Jaroso, la localidad tipo mundial de la Jarosita. Bien, voy un poco rápido, pero prefiero dejar tiempo para el debate. Simplemente decir que tenemos dos misiones. Este se considera el bienio prodigioso de la exploración de Marte porque va a haber 4 misiones que se van a lanzar al planeta rojo, a Marte. La misión china, HX-1, la misión Rosalind Franklin, que saldrá el próximo año, del rover Rosalind Franklin, la misión ExoMars, la misión Mars 2020, que se lanzará este año, que va a ir al cráter Jezero, y además que lleva el rover Perseverance y lleva un pequeño helicóptero, un pequeño dron que se llama Ingenuidad, y la misión de Emiratos Árabes Unidos, que no va a llevar rover, solamente va a ser un orbitador, que es la misión Hope, la misión Esperanza. Es decir, que en estos 2 años, entre el 20 y el 21, pues vamos a tener un montón de datos interesantes que nos van a venir de Marte. Aquí tenemos una imagen real y reciente del rover de ExoMars, aunque no se va a lanzar este año, sino el que viene, el rover Rosalind Franklin, y otra imagen del rover Perseverance, del Mars 2020. Bien, en cuanto a los análogos, simplemente por terminar, decir que observando, entendiendo la geología, la mineralogía, la geoquímica, la geodinámica, etcétera, de la Tierra, podemos contextualizar e interpretar estos procesos para estudiar lo que ocurre en otros planetas y en otras lunas. Y bueno, pues para que se entienda, aquí he traído algunos análogos en relación con el vulcanismo. Esta es la zona de Nili Patera, en Marte, y este es el volcán del Corazoncito, en Lanzarote, también con pequeños sistemas hidrotermales y procesos de alteración alrededor. La presencia de tubos de lava en Marte, también los hay en la Luna, o el tubo de lava de la Corona en Lanzarote, o, por ejemplo, sistemas análogos fluviales, como estos rasgos geomorfológicos fluviales en Paraná Vales, que tenemos aquí, o los típicos, en comparación con los típicos sistemas fluviales terrestres, que nos hablan de esta escorrentía superficial, surcos, torrenteras, o, por ejemplo, análogos también en forma de deltas o abanicos aluviales, como estos que tenemos aquí, o aquí en la Tierra a la derecha. Bueno, pues suelos de desecación, evidencias que nos hablan de que ha habido agua y de que ha habido una cierta escorrentía superficial. Aquí tenemos otra evidencia de que ha habido agua, pero es una evidencia mineralógica, lo que comentaba anteriormente, de minerales que requieren la presencia de agua líquida para formarse. Esta fotografía corresponde al año 2004, hace 16 años, es de la zona de Meridiani Planum,
donde habían descubierto hematites y asociado a esta hematites se descubrió después en Marte un mineral llamado jarosita, jarosite, que fue importantísimo porque sabemos que aquí en la Tierra la jarosita requiere la presencia de agua líquida para formarse. Para nosotros aquí en España fue muy importante. Nosotros llevábamos trabajando muchísimos años en el Barranco del Jaroso, en Sierra Almagrera, en toda esta zona, en el sureste de España, y lo que hizo de alguna manera, habíamos propuesto de hecho que esta zona podría ser interesante para Marte y fue un auténtico espaldarazo, un apoyo para nuestro equipo de investigación a nivel internacional, puesto que, bueno, pues habíamos acertado, ¿no? Y la presencia de aquí es en el Barranco del Jaroso, no es jarosite, sino jarosita. Es en la localidad tipo a nivel mundial donde Breithout, un investigador alemán, descubrió a finales del siglo XIX la jarosita en esta zona minera. Bien, en relación con los análogos terrestres, yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes del mundo, pues en la Antártida, en Costa Rica, en Islandia, en Mauritania y, por supuesto, también en España, donde tenemos una gran geodiversidad que está reconocida internacionalmente, pues en la zona de Río Tinto, en sistemas acidófilos, en el Golfo de Cádiz, con sistemas de metano, en la zona del Jaroso, Sorbas, Cabo de Gata. Esta es una gran masa de jarosita que descubrí en el Jaroso. Este que está aquí es el profesor Gostal Klinkelhofer, que ha fallecido hace poco tiempo y que fue la persona que construyó el espectrómetro que descubrió la jarosita en Marte. Aquí tenemos bueno, pues otra zona muy interesante en Campos de Calatrava, una zona basáltica en el interior de la península ibérica, donde hicimos las pruebas del sensor GTS, del sensor de temperatura del suelo, que está ahora funcionando en Marte, o también aquí en Bujaraloz, en la zona de los Monegros, ¿no? Es decir, o en Canarias, que es donde estamos trabajando ahora. Bien, simplemente por poner unas imágenes, en la isla de Decepción estuvimos trabajando en sistemas hidrotermales submarinos, estudiando las anomalías que se generaban y cómo eran los sistemas geológicos y geoquímicos asociados a estos ambientes. En Islandia, pues estuvimos trabajando, estudiando los procesos de alteración aquí en la Tierra, aquí a la izquierda, y en Marte, por ejemplo, comparándolo con la zona del cráter Gusev, donde se descubrieron minerales muy parecidos, entre ellos ópalo, por ejemplo. También en la zona del desierto del Sáhara, en Mauritania, hicimos una campaña para estudiar análogos de impacto, cráteres de impacto, como el cráter de Aoyul. O, por ejemplo, en Río Tinto hicimos un proyecto en colaboración con NASA, con el que, bueno, pues nos dieron un premio en España, un NASA Group Achievement Award, porque estuvimos haciendo sondeos remotos en Río Tinto, un sistema acidófilo donde el pH incluso tiene un valor de 1 y a pesar de eso hay toda una comunidad, un ecosistema extremófilo interesantísimo, con una mineralogía y una geoquímica muy bonita, muy interesante. La zona del Jaroso, en Sierra Almagrera, donde se descubrió la jarosita, que de alguna manera es como Río Tinto, pero sin agua ya, ¿no? Donde tenemos sistemas dobles, además, con doble pH de carbonatos y sulfatos, que nos indican que, bueno, pues el proceso de evolución del sistema hidrotermal también produce el solapamiento en la misma muestra de minerales que aparentemente podrían no estar relacionados, ¿no? Bien, aquí tenemos la masa de jarosita. O también he tenido la suerte de poder entrar a la zona de Pulpí, que es una de las geodas de yeso más grandes del mundo, con cristales enormes. No es tan grande como la de Naica, la de México. También pudimos estudiar los cristales. No estuve en México, pero sí estudié los cristales. Pero sí pude entrar en Pulpí y es realmente espectacular. Esto es muy interesante por lo que decía de la existencia de vida en la superficie, que está prácticamente inhibida por las condiciones hostiles de Marte, pero no bajo la superficie. Y el yeso, además, es un mineral que está ampliamente distribuido en Marte. Bien, en la zona del Golfo de Cádiz, donde encontramos procesos de biomineralización de óxidos con goetita, hematites y pirita y pirrotina asociados a bacterias y a emisiones de hidrocarburos. Son carbonatos metanógenos con sulfuros y óxidos. La zona de Campos de Calatrava, en el centro de la península ibérica, en Almagro, donde hicimos los estudios del sensor GTS, del sensor de temperatura del suelo, o también en Canarias, donde utilizábamos espectrómetros portátiles como este espectrómetro Raman y el espectrómetro LIPS para analizar y hacer un seguimiento de los procesos de alteración hidrotermal asociados al vulcanismo. Bien, y finalmente, pues también estamos trabajando en los tubos de lava. En los tubos de lava, como este tubo de lava del volcán de la Corona, obviamente por lo que he comentado en relación con la mineralogía, la geoquímica y la microbiología.
estos ecosistemas, ¿no? Bien, esta es la zona del mirador principal del Parque Nacional de Timanfaya, es uno de los parques más espectaculares del mundo, volcánicos. Bueno, aquí tenemos algo parecido a los ríos sinuosos, ¿no? Son tubos de lava que han colapsado y toda la isla es basáltica, la estamos utilizando ahora mismo como un modelo, como un análogo fantástico para estudios geológicos muy diversos. Y también, pues, tenemos la colaboración y el apoyo y el refuerzo de la Agencia Espacial Europea, con la que desde hace años se viene desarrollando en Lanzarote y en otras zonas, pero en Lanzarote también, de un curso que se llama Pangea, que es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Es decir, un grupo de científicos, pues tenemos la suerte, ¿quién me lo iba a decir a mí?, de actuar como instructores de astronautas de verdad, ¿no? Y nosotros pues hemos tenido unos cuantos astronautas ya en 3 ediciones de este curso que se viene realizando, entre ellos nuestro astronauta español, que actualmente es el señor ministro de Ciencia, ¿no? El señor Pedro Duque, ¿no? Bueno, estuvo en el curso antes de que fuera ministro. O sea que, pero bueno, la verdad es que es una experiencia muy interesante. Aquí tenemos a los 3 primeros astronautas, Luca Parmitano, Matías Maurer de Alemania, Parmitano de Italia y el señor Pedro Duque de España. Y bueno, pues aquí una pequeña broma geológica que me permito para terminar, decir que bueno, que no os mováis porque piensan que somos rocas, ¿no? Y muchas gracias por su atención, espero que haya sido interesante. Bueno, buenísimo, Jesús, la verdad excelente. Muy bueno. Vamos a tratar de organizar un poco las preguntas. ¿Sí? Yo les pido a todos que mantengan por favor justamente eso, que mantengan por favor los micrófonos apagados un segundo. Y voy a leer las preguntas por el chat. ¿Sí? Por ahí podemos hacer una entrada. Sí, a mí no me estaría dejando desactivarlo. Fíjate si podés desactivar el audio. Exactamente, ahí está. Bueno, preguntas. A ver, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? No tengo todavía ninguna. A ver, Santiago, dale, activá si querés micrófono, cámara, lo que vos quieras. Buen día, ¿qué tal, Jesús? Un gusto. Mira, mi pregunta es muy sencilla. A mí lo que me interesaba, para que le cuentes un poco a los alumnos de primer año de Geología de la Universidad de Río Negro, es cómo hicieron el mapa de Marte. Ese mapa geológico que vos mostraste, que estaba muy interesante, me gustaría que le cuentes muy brevemente cómo fue que lo hicieran. Bueno, el mapa geológico, por eso he puesto toda la cantidad de misiones previas que ha habido, ¿no? Estamos hablando de 40 años haciendo cartografía con los orbitadores, ¿no? Entonces los orbitadores nos permiten tener una cartografía muy preliminar, pero muy detallada, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Pasadena, hace unos cuantos años, y preguntaban en una sala, en ese momento Steve Squires preguntaba y decía, a ver, ¿cuántos han visto de todos los que están en la sala? Había a lo mejor 400 personas, ¿no? Y decían, ¿cuántos en esta sala han visto una fotografía de esta zona de Marte, ¿no? Entonces, una fotografía de satélite, ¿no? Es para estudiarla, ¿no? Entonces levantaba la mano, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Y luego de nuevo preguntaba y decía, bueno, ¿cuántos han visto esta fotografía y la han estudiado durante al menos unos días o una semana? Entonces ya levantábamos la mano menos personas, ¿no? Y ya finalmente hace una tercera pregunta y dice, bueno, ¿cuántos se han dedicado a estudiar durante meses o incluso un año entero esta misma imagen para saber cómo se puede interpretar lo que hay ahí, ¿no? Entonces solo he levantado la mano una persona o 2 personas, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, es una excelente pregunta para que, bueno, pues los estudiantes se den cuenta de la cantidad de trabajo y el esfuerzo que conlleva, por ejemplo, hacer un simple mapa, ¿no? Algo que a veces a nosotros aquí en la Tierra nos parece muy sencillo, pero que igual que nosotros utilizamos las fotos aéreas y las fotos de satélite y las fotos que tenemos sobre el terreno, pues en Marte utilizan las fotos de satélite y la información que procede de los pocos rovers y landers que han estado sobre su superficie, ¿no?
Tenemos muy poca información todavía rigurosa y mineralógica sobre Marte, perfectamente identificados, yo creo que no hay más de 25 minerales identificados en Marte, muy pocos, pero sí hay identificadas una serie de zonas que desde el punto de vista pues, de la sedimentología, de la vulcanología, sí nos permiten tener una especie de puzzle con el que vamos componiendo lo que hay en estos últimos 40 años. Pero desde luego hacer el mapa no ha sido una tarea fácil, ha sido muy difícil, muy complicado. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias. Perfecto. Bueno, voy a leer una que me había quedado antes. ¿Podrás dejar de compartir la presentación, Jesús? Así te ve Sí, un momento, por favor. Tu cámara. Así te vemos. Y voy a volver a una pregunta que hizo Maki Martínez. Bueno, te felicitaba. Ahí puedes ver el chat también. Te felicitaba por la charla, Maki, y te preguntaba cómo empezaste a investigar en esta rama, qué fue lo que te impulsó. Bueno, ¿cuáles serían los procesos que crees que sucedió para que hoy no podamos encontrar agua en forma líquida? Sí, yo no sé si se ve ya la charla o no. No, ahora te vemos vos, ahora te vemos vos. Ah, bien. Bueno, pues una pregunta interesante porque, bueno, siendo sincero, la verdad es que en España estoy hablando del año 85 aproximadamente, bueno, cuando yo comenté que me gustaba el tema del espacio, pues prácticamente todo el mundo se reía, ¿no? Decían que aquello era una cosa que para qué, que pusiera los pies en la tierra, que no tenía mucho sentido. Pero bueno, a mí me gustaba muchísimo el tema, ¿no? Tuve la suerte de que llegó la Planetary Society, la Sociedad Planetaria. A mí me encantaba un programa que se llamaba Cosmos, era un programa de Carl Sagan que ha tenido ahora una reposición con otra persona, ¿no? Con otro divulgador científico. Y yo hice mi tesis doctoral en procesos de mineralización hidrotermal. Es decir, yo no hice mi tesis doctoral sobre Marte, pero sí, a la vez que hacía mi tesis doctoral, continuaba leyendo artículos y libros sobre cosas, resultados que obtenía la NASA fundamentalmente en relación con Marte, con la Luna, con los asteroides, con meteoritos, etcétera, etcétera. La primera forma que vi de introducirme al espacio fue a través de los meteoritos y como yo había trabajado sobre todo en sulfuros metálicos y en sulfosales, pues obviamente empecé a estudiar las fases metálicas de los meteoritos, de algunos meteoritos, sobre todo de los meteoritos sideríticos, ¿no? Que son los ricos en hierro-níquel, ¿no? Y a partir de ahí, pues poco a poco fui abriendo el campo, estuve trabajando, haciendo análisis en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, estuve trabajando también con Kurt Marti en la Universidad de California en San Diego, aprendiendo sobre meteoritos marcianos y poco a poco me fui incorporando de los meteoritos a la exploración de Marte, ¿no? Luego surgió una cosa muy interesante y es que a través de la astrobiología, bueno, fui el responsable de la colección de meteoritos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid y vinieron a buscarme para establecer el Centro de Astrobiología, que fue es un centro muy importantísimo, aunque ahora yo trabajo en el Instituto de Geociencias desde hace ya casi 7 años, pero para mí fue un honor poder colaborar en la fundación y el establecimiento del CAP, ¿no? Vino a buscarme el primer director del CAP, que fue Juan Pérez Mercader, un astrofísico muy prestigioso, para dirigir todo lo relacionado con el Laboratorio de Geología Planetaria. Y pues de ahí pues tiramos hacia adelante, ¿no? En el ámbito de la geología planetaria hay una cosa que me sirvió muchísimo y es el estudio de la metalogenia, de la metalogénesis, ¿no? Y el estudio sobre todo de los sistemas hidrotermales. Los sistemas hidrotermales estamos viendo que todos los sistemas relacionados con el agua son fundamentales para la astrobiología. Y en mi caso, esa colaboración entre el conocimiento que había adquirido del estudio de los meteoritos y meteoritos marcianos y también mi formación académica como metalogenista, pues me ayudó muchísimo para poder trabajar en Marte, bueno, pues de manera bastante sencilla. Es un resumen muy rápido, pero más o menos así. Quedó clarísimo. No tengo tantas preguntas como pensaba, pero bueno, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones. Hay una de las preguntas que tenía que ver con en qué año piensan enviar astronautas. Una pregunta un poco complicada, ¿no? Me imagino, Jesús. Sí, hombre, a mí me gustaría tener una bola de cristal, ¿no? Es decir, que porque depende de muchos factores, pero
A mí cuando me han preguntado varias veces, yo siempre he dicho que sobre el 2035. Yo siempre llevo como unos 20 años diciendo, en los próximos 15 años seguro. Y podría dar esa respuesta, pero me voy a mojar y yo creo que para el año 2035 o el año 2040, no más allá, vamos a poder tener una misión tripulada a Marte. No queda mucho, no queda mucho. No. Después otro más específico, Alejandro Pilotti, una pregunta que hace con respecto a la perforación, diámetro, profundidad, tipo de trépano en las misiones ExoMars, y cómo van a solucionar la falta de un fluido de perforación en esos casos. Bueno, pues sí, no se puede llevar un fluido de perforación porque está prohibido llevar absolutamente nada. Hay una componente de las misiones planetarias que se llama Planetary Protection, que es la componente de protección planetaria, y en Marte, bueno, es un cuerpo que tiene una categoría dentro de la clasificación de protección planetaria alta y, por lo tanto, no se puede llevar nada, ni siquiera agua. Hay una cosa curiosa y es que las condiciones son tan estrictas, tan rigurosas, que si el rover Curiosity, por ejemplo, vamos a poner que encontrara un pequeño charco de agua sobre la superficie de Marte, no podría analizarlo. No podría analizarlo porque no está diseñado porque podría contaminar el agua, ¿no? Entonces, tendría que hacerse una misión específica para este nuevo hallazgo, ¿no? Bueno, pues no sé exactamente las características que tiene el taladro, porque es una cuestión más de ingeniería, pero sí sé que han solventado el problema, aunque no han solventado el problema de la profundidad. En principio estaba prevista una perforación para incluso decenas de metros de profundidad, pero al final pues nos hemos tenido que contentar todo con 2 metros. 2 metros es el máximo que se ha visto donde se obtienen resultados rigurosos y satisfactorios. Y la perforación va a ser mayor, es decir, va a ser más amplia que el RAT, que la herramienta de abrasión que lleva el Curiosity. Perfecto. Nicolás Sepúlveda pregunta cómo se pudieron registrar los sismos y cuál fue el más fuerte registrado. Pues no lo sé cuál fue el más fuerte, pero ha habido 4 de gran intensidad. La información se puede encontrar acudiendo a los artículos que se acaban de publicar. Yo creo que ha sido hace unas 2 o 3 semanas. Es muy reciente. Y lo que sí está claro es que Marte tiene un campo magnético aún mucho más fuerte de lo que en principio se podría pensar. Y bueno, pues la presencia de estos terremotos es que algo se está moviendo bajo la superficie de Marte, ¿no? Perfecto. Esta es otra pregunta un poco relacionada con la que yo te había hecho en la charla anterior que había escuchado tuya. ¿Qué opinas sobre los trabajos de Snofke que consideran que hay análogos de matas microbianas fósiles en Marte? Pues no lo sabemos. Yo creo que nosotros tenemos que ser, sobre todo los que trabajamos en este tema de la astrobiología, pasa igual con los cráteres de impacto, ¿no? A todos nos gustaría, como decimos aquí, lanzarnos a la piscina rápidamente, ¿no? Pero precisamente porque estamos trabajando en el tema de la búsqueda de huellas claras en el lugar de vida, me gustaría que fuéramos especialmente rigurosos, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante para las personas que estamos trabajando en este tema. Hay una definición de biomarcador, que es la que da el profesor Simonet. Simonet fue una persona, yo tuve la oportunidad de conocerle cuando vino a España, que dice que un biomarcador tiene que ser un marcador orgánico que clara e inequívocamente proceda de la actividad metabólica de un organismo. Es decir, por ejemplo, un estromatolito, por así decirlo, a no ser que viéramos que ese estromatolito es realmente un estromatolito y no es una laminación no estromatolítica, porque hay pseudoestromatolitos también, no podríamos hablar clara e inequívocamente que es un biomarcador. Una actividad isotópica tampoco es un biomarcador. Por eso yo presenté y propuse el término geomarcador y publiqué el artículo de Geomarkers versus Biomarkers, ¿no? Es decir, que nosotros como geólogos debemos ser rigurosos y hablar de geomarcadores de habitabilidad. No es lo mismo la vida que la habitabilidad, ¿no? Entonces, hay lugares donde puede haber habido agua o puede haber incluso agua y la vida puede no haber emergido, ¿no? Entonces, mientras no existan evidencias claras e inequívocas de que hay compuestos orgánicos relacionados con la vida, no se debe hablar de biomarcadores. Otro ejemplo es incluso la forma. La morfología no es un biomarcador, ¿no? Ahora incluso se está utilizando la morfología
pues lo que se llama la pareidolia, ¿no? Ahora, pues desde las caras de Marte y ahora cualquiera que entra en una cueva dice, pues ahí está la Virgen o ahí está cualquier cosa, ¿no? Incluso algo obsceno, ¿no? Es decir, que cualquiera, su cerebro rápidamente hace la coordinación mental con lo que a él se le asemeja y, bueno, piensa que eso puede ser algo. Incluso a nivel mineralógico existen los agregados cristalinos de morfología inducida, que son cristales que bajo altas condiciones de sobresaturación pues tienen formas muy parecidas a las de los gasterópodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo muy confuso, muy controvertido y hasta el momento la evidencia más inequívoca es esa, encontrar una huella. Incluso las huellas orgánicas tampoco serían tales, ¿no? Tendría que ser una huella orgánica, por eso es muy difícil, ¿no? Una huella orgánica claramente compleja. Sabemos que los meteoritos, las condritas carbonáceas, están continuamente aportando y chocando y distribuyendo material carbonáceo sobre la superficie de Marte. De manera que podríamos tener entre ellos aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares. Se han descubierto en meteoritos y son compuestos orgánicos abióticos. No están relacionados con la vida. Es decir, que en Marte podemos tener falsos orgánicos, detección de falsos orgánicos en el futuro, y mientras no tengamos claramente esa evidencia inequívoca, yo creo que no debemos tener, no debemos hablar de biomarcadores. Otro especialista me decía, cuando hablaba con él, que va a ser muy difícil que se acepte científicamente que se ha encontrado vida en Marte, si es que existe, ¿no? De algún microorganismo, a no ser que sea algo muy diferente a lo que existe en la Tierra, pero que sea también algo que sigue las mismas pautas, porque si es algo muy parecido a lo que hay en la Tierra, todos los revisores de los artículos van a decir que es contaminación. Entonces va a ser algo muy complicado identificar algo vivo o algo que estuvo vivo, ¿no? Alguna evidencia de vida marciana. Perfecto. Para responder muy cortito, hay una pregunta que dice si la instrumentación del rover lleva para hacer dataciones isotópicas. Bueno, se puede hacer algo parecido a la isotopía, pero no es tan complejo como lo que se pretende hacer. No es tan complejo. Ojalá pudiéramos hacer isótopos estables, ¿no? Y pudiéramos hacer unos estudios buenos de fraccionación isotópica, ¿no? Perfecto. No sé cuántas preguntas más, ¿cómo estás de tiempo, Jesús? Tengo algunas. Pues nos quedan como unos 13 minutos. Perfecto. Silvio Casadiva pregunta cuál fue el resultado final de la discusión sobre los fósiles del meteorito ALH-84. Bueno, esta es una respuesta muy larga, pero la discusión es que todos los científicos, aproximadamente todos los científicos, están de acuerdo en que el artículo publicado por David McKay en Science, yo tuve la oportunidad de conocer también a David McKay porque vino a Río Tinto y estuve ya fallecido, ¿no? Y estuvimos hablando del tema. Él fue quien abrió realmente la puerta a la astrobiología desde el punto de vista científico para la identificación de biomarcadores y geomarcadores. Es decir, el meteorito tenía un montón de huellas, no se encontraron fósiles en el meteorito se encontraron hidrocarburos policíclicos aromáticos, se encontraron carbonatos, una paragénesis asociada a esos carbonatos que se llamaban orangettes, muy rica en sulfuros y en óxidos, con pirrotina, se encontraron unas estructuras que parecían ser huellas de bacterias, pero que realmente era otra cosa, es decir, podría ser cualquier cosa, pero sí se encontraron cadenas de cristales de magnetita elongados como las cadenas de cristales de las magnetitas magnetotácticas bacterianas aquí en la Tierra, pero todas las evidencias pudieron explicarse una por una en artículos posteriores acudiendo a ambientes sin vida. Es decir, no se necesitaba la presencia de vida para generar todo aquello. Algunos dicen que para generar todas ellas en conjunto, sí, ¿no? Pero el tema está totalmente en el aire, aunque prácticamente no hay ningún equipo de científicos que piense que esas eran huellas inequívocas de vida pasada en Marte. Perfecto. Dos preguntitas, vamos a ir juntitas, así vamos rápido. Una tiene que ver con la que hace el doctor Astini, que es ¿dónde se van archivando los datos? Si existe alguna base disponible sobre todo este nuevo conocimiento que se va adquiriendo. Y lo último, después, Jorge Manuel Valles pregunta si encontraron yeso, anhidrita o alguna forma de datación de sulfato. Sí, bueno, ahí en NASA tiene bases de datos que son perfectamente accesibles. Además, los datos de las misiones normalmente suelen ser restringidos durante los primeros 6 meses y a partir de los 6 meses
ya se puede solicitar o hablar incluso con los IPs o con los investigadores principales de las misiones o con las personas encargadas para poder acceder a esas bases de datos que están ahí. Hay millones de imágenes y se puede hacer muchísimo trabajo. Es decir, alguien que quiera trabajar en geología planetaria puede hacer estudios sobre muchísimas cosas que hay todavía por hacer en base al material que existe en la actualidad, ¿no? Y que está por estudiar. Y por supuesto que hay bases de datos. Y con respecto al tema del yeso, sí, el yeso es un mineral que está ampliamente distribuido. La jarosita, obviamente, o sea, la anhidrita, obviamente también, porque es un ambiente muy seco y se produce esa transformación de yeso a anhidrito, ¿no? Anhidrita, ese cambio polimórfico. Perfecto. No sé si alguien tiene más alguna otra pregunta. María, vos habías preguntado si respecto a la analogía, ¿se realiza algún tipo de estimación en el grado de diferencia, error entre el caso que generan, diríamos, el laboratorio y el caso real? ¿Se puede? Sí, por supuesto. Hay que hacer una evaluación muy detallada de lo que vamos a utilizar como análogo, porque realmente no es que sea un análogo para Marte, es decir, es un análogo para estudiar un aspecto de Marte. Puede ser una mineralogía, una geoquímica o la climatología. Hay que saber si es con respecto al presente, con respecto al pasado, cuáles son las fortalezas y las debilidades del análogo. Y existen ya además catálogos de análogos. Por ejemplo, en Europa hay un catálogo que se puede descargar uno libremente, que se llama CAFE. Es el catálogo así, con las 4 letras, CAFE, es el catálogo de análogos planetarios, y hay muchos otros catálogos y libros la Sociedad Geológica de América también tiene algunos libros sobre análogos terrestres. Y bueno, nosotros además en Redespa, como te comentaba al principio, pues solemos colgar muchísima información. Redespa es la Red Española de Planetología y Astrobiología, a la que ya pues les invito en la universidad al grupo de geología que se incorporen, incluso como parte del comité internacional, si alguno está interesado. Es totalmente gratuito y la idea es pues tener una red de personas que estén interesadas, crear un efecto multiplicador y apoyarnos evitando la rigidez de la burocracia departamental que suele ser bastante común en todos los sitios, ¿no? Bueno, tenemos muchas más preguntas, así que no sé si me parece que vamos a cortar acá, estamos bien con el tiempo. Muy bien. Creo que hemos visto un montón de cosas que les sirven a los chicos de primero, justo están viendo principios geológicos, casíneas, minerales, o sea que vos les diste una buena charla sobre eso que les puede servir a los chicos, hemófilos, así que muy interesante en ese sentido. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos y bueno, pues un saludo desde España. Bueno, le agradecemos entonces a Jesús y a todos los que se han conectado. Les repetimos, bueno, después esto lo estamos grabando, así que lo vamos a compartir seguramente en las páginas de la universidad. Así que bueno, gracias a todos por haberse conectado. Jesús, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, excelente. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Muy interesante, gracias. Los chicos de primero, por favor, no se desconecten, así nos quedamos un ratito charlando. Voy a dejar de grabar así. Vale.